Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal y de inmediato Geraldino González y una servidora Lorena Solano. Pasamos con nuestro entrevistado central, él es Jesús Chu Vázquez. Si no le ponemos el Chu, como que no lo conocemos. Martínez, quien es el director general de campaña, o fue, porque ya pasó la campaña de Luis Abinader, candidato presidente electo de la República Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, muy bien. Sí. Suponemos que es muy feliz. Tenemos que darle las felicitaciones desde ya. Sí. Cuénteme, ¿cómo cae para el país el resultado de las elecciones? Sobre todo porque no solamente fue a nivel presidencial. En el Congreso, la mayoría cambió directamente de ser del oficialismo a la oposición. Mire, el pueblo dominicano está feliz. Uno ha recibido la alegría que siente el pueblo dominicano en medio de la situación de pandemia que vive el país. El pueblo dominicano estaba anhelando ese cambio que nosotros habíamos llevado a todos los rincones del país, en un mensaje de nuestro candidato presidencial Luis Abinader. Y sobre todo a mí que me tocó la responsabilidad de trabajar en la parte electoral, que era nuestro talón de Aquiles en los anteriores procesos electorales. Fue una labor titánica, pero logramos concitar el apoyo de una cantidad impresionante de jóvenes, mujeres, y una estructura partidaria que organizamos imbatible en el proceso electoral. Realmente fue una labor titánica. Hay que decir que Luis Abinader ha sido un gran candidato, un gran gerente, un hombre incansable, un hombre con grandes iniciativas, con grandes ideas. Y la verdad es que fue un trabajo tesonero. Yo visité el país en 4 oportunidades en esta labor de organizar las estructuras electorales, recorriendo palmo a palmo todo el territorio nacional. Creamos estructuras innovadoras en el ámbito electoral que nos permitieron impactar en el mercado electoral y realmente nos sentimos profundamente satisfechos con el respaldo, con el calor que hemos recibido de parte de todo el pueblo dominicano en general. Y la verdad que fue un proceso que nos sentimos muy satisfechos de los resultados. Jesús, indiscutiblemente que el gobierno que va a encabezar Luis Abinader lamentablemente tiene unos retos muy fuertes por delante. En medio de una pandemia se cayó la economía, el turismo, la remesa, todo en definitiva. Sin embargo, ayer inmediatamente el presidente Medina designó por parte del gobierno la comisión para la transición por parte del gobierno. ¿Cuándo estaría el Partido Revolucionario Moderno o Luis Abinader teniendo ya la gente que van a ser parte de la transición? Mira, yo no he hablado con Luis sobre ese tema, pero yo pienso que es cuestión de horas. Evidentemente que en medio de la grave crisis que vive el país y el mundo, es sumamente importante que la comisión de transición comience a trabajar en sí, porque tiene poco tiempo. Por eso, tiene muy poco tiempo y sobre todo la necesidad de actualizar, ¿verdad? Porque aun cuando nosotros tenemos un gabinete presidencial que está dándole seguimiento a toda la política de Estado, institución por institución, sin embargo es importante conocer los datos internos y prepararnos para lo que va a ser este gran reto. Un hombre como Luis, que está impuesto a asumir grandes retos, grandes desafíos, este es un desafío más. Y yo estoy convencido que con la capacidad de trabajo de Luis, con el equipo que vamos a acompañar a Luis en este proceso de recuperación del país, yo estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a salir exitosos en medio de todas estas dificultades que vive el país y el mundo. Ciertamente la economía dominicana ha sido golpeada severamente, los 4 renglones fundamentales de la economía han sido salvajemente azotados por esta pandemia, como es la remesa, el turismo, la zona franca y la agropecuaria. La agropecuaria porque nosotros, los productores, nos hemos preparado para vender para exportar una gran parte de nuestra producción. Y la producción al turismo también. Por eso, y sobre todo ese consumo de 7 millones de turistas que vienen al país. Sin embargo, entonces, ante ahora la situación... tenemos que comenzar de nuevo. Correcto. Y entonces, evidentemente, que ese es un inicial. Pero realmente yo estoy convencido de que vamos a vencer este gran reto que tenemos por delante y que vamos a salir exitosos. Yo estoy muy confiado, de que
de que vamos a salir exitosos y que tenemos un hombre que ha sido un gran gerente en su vida, en sus empresas privadas, pero también un gran gerente político, que es una demostración de una persona que está sumamente preparado para enfrentar los grandes retos, y un equipo de gobierno, equipo de dirigentes que realmente tenemos grandes retos con mira a enderezar al país, a devolverle al país la institucionalidad perdida. Claro. Sobre todo la institucionalidad perdida y sobre todo el tema de la corrupción. El gobierno dominicano que inicia el 16 de agosto tiene un compromiso solemne con el país de parar en seco la corrupción y de que la República Dominicana sea cosa del pasado, que se sigan cometiendo actos de corrupción con la mirada indiferente de los responsables, de castigar a los que hacen uso indebido de los recursos del pueblo dominicano. Le iba a hacer una pregunta del COVID, pero ya que usted toque ese tema, lo voy a tomar primero. Dentro del comando de campaña, la noche de las elecciones, cuando Luis fue y dio su discurso, había gente gritando que los quieren presos, van presos todos. Ayer una periodista, Altagracia Salazar, dijo que en enero, si no hay un preso, en enero van a marchar en contra de Luis Abinader. O sea, ya están anunciando protestas en contra del gobierno de Luis Abinader en caso de que no atacara a las figuras que entienden que deben ir a la cárcel. ¿Qué va a pasar en este sentido con el PRM, con este nuevo gobierno que estará encabezando Luis Abinader en la materia de la corrupción que ustedes tanto han atacado y que ahora el pueblo que lo elige los está exigiendo? Mire, Luis Abinader se ha comprometido con una justicia independiente, con un procurador general de la República independiente. Esa es la responsabilidad de la justicia dominicana. Esa es la responsabilidad de quien administra la justicia en la República Dominicana. Y yo pienso que hay un reto, que hay un compromiso con el país, con la transparencia desde la conducción del Estado dominicano. Y en medio de esta pandemia que vive el país y el mundo, sería un crimen de lesa humanidad que se permita, aunque se acepten actos de corrupción. No se debe permitir en ninguna circunstancia. Es castigado por la Constitución de la República y por las leyes. Pero en medio de la pandemia, es un crimen aún mayor que se cometan actos de corrupción. Yo estoy muy confiado en que el gobierno que va a encabezar Luis Abinader va a sentar un precedente en cuanto a lo que se refiere a la corrupción en la República Dominicana, sobre todo con una justicia independiente, que es el predicar de Luis, que es el predicar de la sociedad dominicana y que es el predicar de todos nosotros. Yo no hablo del gobierno del gabinete de Luis, yo hablo de los que están saliendo, que es lo que le está pidiendo la población. La población quiere ver gente presa. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno de Luis Abinader estaría trabajando para que el Ministerio Público, para que las autoridades lleven los procesos a los que entienden que ustedes han denunciado por actos de corrupción? No, es que esa es función si de un Ministerio Público independiente. Exacto, no sería el gobierno de Luis. No puede, si es un Ministerio Público independiente, por lo que Luis, por lo que todos hemos abogado y lo que Luis tantas veces ha planteado en todos los escenarios, lo correcto es que sea ese Ministerio Público a quien le corresponda, sin obedecer órdenes políticas de nadie, ¿verdad? Pedir cuenta. ¿No se caerían esos procesos por falta de la instrumentación correcta? O sea, en el gobierno de Luis todo eso cambiaría. ¿No tendrían que cambiar todo el sistema, todos los actores sociales dentro de él? Mire, yo estoy convencido que cuando usted cambia la cabeza de las instituciones, se resuelve todo. Se mejora, se avanza. El problema comienza en la cabeza. Hay un ingrediente, Chu, con respecto a ese tema. Y lamentablemente cuando recibimos los informes internacionales sobre el tema de la corrupción, quizá eso no se tome en cuenta. Muchas veces podría un gobierno iniciar un proceso de lucha contra la corrupción, pero no es un problema necesariamente del gobierno o del Poder Ejecutivo, porque eso es todo un engranaje. Si la Fiscalía o el Ministerio Público no actúa correctamente, y si los jueces que son independientes no actúan correctamente, no importa el interés que pueda tener el gobierno, al final de cuentas el resultado a quien se le pega es al gobierno. Pero hay otra cosa. Y al Estado dominicano. Y usted me va a corregir. Ese es un problema serio. Me va a corregir, señor Chu. Hay un punto de que si el expediente por cualquier razón no cumple el debido proceso, eso se cae aunque la persona sea culpable. Pero mire, cuando se habla de una justicia independiente, nadie está diciendo que condenen a una gente porque no haya cometido un hecho, ¿verdad? Ahora, si hay una justicia independiente que no actúa sobre la base de línea política y de órdenes políticas, sino que actúa sobre la base del debido proceso, sobre la base de las violaciones que se cometan, ¿verdad?
si hay una justicia que no actúa por mandato político, sino actúa sobre la base de las violaciones al orden jurídico institucional del país, si un expediente, por alguna razón, alguien es sometido a la justicia y no tiene culpabilidad, bueno, pues no tiene culpabilidad. Ahora, lo importante de todo esto es que la sociedad dominicana vea una actitud de independencia del Poder Judicial, que no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo en cuanto a lo que se refiere a la ejecución de política tendente a ser una vía de impunidad, que es lo que ha pasado en la República Dominicana, que se obedece a órdenes políticas y lo que se hace es que sencillamente se persigue antojadizamente y se obvia a los responsables verdaderos de acciones, de crímenes de corrupción en la República Dominicana. Lo que abogamos todos nosotros es por una justicia independiente, una Procuraduría General de la República independiente, que no tenga vínculo político, que no sea del PRM, que no sea de ningún partido político, que no obedezca órdenes de ningún partido político, sino simplemente que cumpla con el mandato de la ley y de la Constitución de la República. Jesús, hay una situación que antes de la entrevista nosotros estábamos discutiendo y hablábamos con una infectóloga, que es el problema del COVID-19. Indiscutiblemente que lamentablemente en República Dominicana seguimos teniendo una curva de ascenso del contagio. Cada vez son más muertos, cada vez aparecen más contagiados y es una situación sumamente difícil. Quizás uno de los más grandes desafíos que va a tener el gobierno de Abinader, porque en este gobierno no se va a eliminar el COVID ni la pandemia, le va a tocar al gobierno del presidente Abinader resolver esa situación. Y quizás sea uno de los desafíos más grandes. Incluso hablábamos con la infectóloga y decía ella que hay posibilidad de que tenga que volver República Dominicana a un confinamiento. ¿Cómo ustedes ven esa situación? Mire, el problema del COVID-19 en la República Dominicana es que no es solamente función de un gobierno, sino es función de toda la sociedad dominicana. Fue lo que Luis planteó a raíz de que en el país ya se conocían los primeros casos de la enfermedad. Luis planteó que hiciéramos un gobierno de unidad nacional, que todos los sectores de la vida nacional nos unificáramos en una sola dirección, a enfrentar en conjunto el tema del COVID-19. Sin embargo, eso ni siquiera fue escuchado por el gobierno. Después Luis plantea una cumbre de liderazgo nacional para enfrentar el tema del COVID-19. Tampoco. El tema del COVID-19 es un tema de la nación, es un tema de todos los dominicanos. Es un tema que tenemos que enfrentarlo entre todos los dominicanos, que tenemos que buscar la mejor alternativa, la mejor solución con la participación de todos. Debe de ser un tema que no importe la vida de la gente antes que los negocios. Debe ser un tema en que la sociedad dominicana, todos los sectores de la sociedad dominicana, nos pongamos de acuerdo y en función de ese acuerdo entonces trabajemos para enfrentar esta gravísima enfermedad que sin lugar a duda ha llenado de luto y de dolor al mundo entero y a la República Dominicana de manera sistemática. Fíjate que lo que se abogaba en principio es lo que se está haciendo ahora, mayor cantidad de pruebas. Entonces, lo que yo pienso es que si todos los dominicanos nos unimos en una sola dirección, ¿verdad? Vamos a enfrentar este tema con la participación de todos los dominicanos. Evidentemente los resultados serían diferentes. Y no el gobierno por un lado y todas las fuerzas sociales y de la nación por otro lado. Debe de haber una unidad de propósito de todos los dominicanos para que enfrentemos unidos todo el tema del COVID-19. Yo pienso que es la mejor forma de cómo nosotros darle solución a este grave problema que sin lugar a dudas ha estremecido a la sociedad dominicana y al mundo. Lo malo de esto es el tiempo, porque ponerse de acuerdo ahí es que está la situación. Ahora, señor... Ahora, todo el mundo está de acuerdo. Lo que hace falta es una política de Estado tendente a que todo el mundo participe con transparencia para que entre todos enfrentemos ese grave problema que aqueja a la República Dominicana. Gobernar la República Dominicana en medio de esta situación es sumamente difícil. Es un gran reto que tenemos por delante. Pero si buscamos que entre todos enfrentemos los graves y grandes problemas que tiene el país, yo pienso que la carga es mucho más liviana. Claro. Yo creo que podemos dar mejores soluciones. Claro. Si todo el mundo está en una sola dirección, si todos nos unimos para que entre todos enfrentemos este tema.
Usted sabe que una de las promesas, o alguna de las promesas de la campaña de Luis, que ahora tendrán que ser parte de su proyecto, fueron lo de las 600,000 viviendas, 600,000 empleos. ¿Cómo pretende abordar esta promesa o cumplirla? Entrando en un año justamente bastante difícil, porque estamos a la mitad de este 2020, él tiene todavía toda la mitad de lo que resta, sin embargo seguimos dentro de la pandemia. Bueno, nosotros tenemos graves retos, pero lo primero que tenemos que cuidar es por la salud del pueblo dominicano. Obviamente, las construcciones y la construcción de vivienda son de la forma en que mayor cantidad de empleo se genera en la República Dominicana. La industria de la construcción, sin lugar a dudas, es una industria que ayuda a la generación de empleo en nuestro país. Y yo pienso que, evidentemente, independientemente de la crisis, el gobierno dominicano tiene que abordar cómo vamos a dar solución y vamos a paliar la situación sobre la base de que podamos generar empleo en el menor tiempo posible dentro de la situación que vivimos los dominicanos. Por eso la importancia de que rápidamente se pueda trabajar para conocer realmente en el fondo la situación de las instituciones del Estado, para entonces poder prepararnos para rápidamente iniciar con una serie de planes que deben de ejecutarse desde el ejercicio del poder. Jesús, desde ayer andan circulando por donde quiera varios gabinetes y administración de supuestas designaciones. Y es un tema que naturalmente, como es una cuestión política, tiene que estar en el tapete porque es un nuevo gobierno que va a entrar. Ayer decía, por ejemplo, Ramón Alburquerque, que hay parte de la administración pública que es difícil de tocar, como es el caso de los maestros en educación, de los policías, de los militares, de los médicos en salud pública, de los técnicos en impuestos internos y aduanas, etcétera, etcétera. Ya se comenzó a trabajar en la preparación de eso. Mire, yo estoy buscando en una de las listas, no lo veo a él, hay miles de especulaciones sobre eso, ¿verdad? El presidente tendrá la última palabra en su momento, ¿verdad? Ministro de Interior y Policía, lo tienen a usted aquí ahora. Pero, mientras tanto, vamos a seguir trabajando y vamos a ver cómo en las próximas horas, en los próximos días, ¿verdad?, se forman las comisiones, que podamos comenzar a conocer en detalle lo que hay en las instituciones del Estado y todo este programa, toda esta transición y sobre todo lo que sería el inicio del gobierno, que tiene que venir necesariamente con planes innovadores. Pero es falsa la lista, porque hay varias. Mire. A usted lo tienen como ministro de Interior y Policía. En esto va a salir muchas especulaciones, ¿verdad? Pero la realidad de todo esto es que el presidente es quien tiene la última palabra y él no ha hecho lista todavía. Usted sabe que ayer en un grupo de WhatsApp de unos ex compañeros de trabajo me encontré con que ese grupo tenía como 500 mensajes y dije, déjame entrar a ver qué es lo que pasa. Y veo que están peleando de que ustedes no saben en lo que se están metiendo, pero una gente que ni siquiera vive aquí, está en Chile, y estaba peleando porque decía que el PRM es lo mismo del PRD y el país no va a aguantar y que me acuerdo que el 2000, que es Hipólito, esto. ¿Qué usted le responde al que entiende que este va a ser un gobierno malo, que va a ser un gobierno de atraso? ¿Qué usted le responde? Pero el periodo todavía no hemos comenzado. Pero precisamente. Mire, yo pienso que ningún gobierno es igual. Si todos los gobiernos tienen marcada diferencia uno del otro, no importa que sean del mismo partido. Yo creo que ahí tenemos un presidente de la República que tiene toda la experiencia y la capacidad para enrumbar al país por un sendero diferente y un compromiso ético-moral con la sociedad dominicana en temas tan fundamentales como el tema de la lucha contra la corrupción, como el tema de la seguridad pública en la República Dominicana, que es un tema que Luis ha abordado con mucha profundidad y con mucho conocimiento. Es un tema, el tema de la independencia de los poderes del Estado, el tema de la salud. Hay que esperar que comience y hay que esperar que podamos superar esta situación del COVID-19, que podamos superar las dificultades que tiene el país y el mundo. Y la gente va a ver en Luis Abinader uno de los mejores presidentes que va a tener la República Dominicana por muchos años. Yo estoy convencido absolutamente de eso, de que en Luis Abinader vamos a tener los dominicanos y las dominicanas un gran presidente de la República. ¿Un presidente tan bueno que pudiera trabajar para el 24? No, un presidente tan bueno que los dominicanos y las dominicanas recuerden esa labor, esa obra de gobierno como uno de los mejores
gobernante que ha tenido la República Dominicana. Un hombre respetuoso, un hombre democrático, una persona ecuánime, prudente, una persona con profundo conocimiento sobre los temas fundamentales del país y del mundo. Y yo estoy convencido que en Luis vamos a tener uno de los mejores presidentes que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. No tengo duda alguna de eso. Y un hombre cuya impronta de su familia, de lo que fue el doctor José Rafael Abinader, con el ejemplo de vida, de conducta, lo que son sus hermanos, lo que es su madre. Yo estoy convencido que en la República Dominicana va a tener Luis Abinader uno de los mejores presidentes que ha tenido en toda su historia de la República Dominicana. Jesús, indiscutiblemente que alguna gente dice, bueno, yo no quisiera estar en el calzado del presidente Abinader, presidente electo, por la cantidad de presiones, no solo de los compañeros, sino de los denominados poderes fácticos que existen en el país y de los diferentes grupos económicos, sociales, y de gente de izquierda que se adhirió a ese proyecto, y de gente que a última hora se adhirió al proyecto, pero que todo el mundo sabe lo que buscaba. Es una situación sumamente, diríamos, estresante. Y como decía, creo que fue el presidente Medina actualmente, al no haber sombrero para tantas cabezas. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Mire, Luis es un hombre que ha demostrado ser un gran gerente. Luis unificó totalmente al partido. Luis unificó gran parte de la sociedad dominicana. Luis unificó a gran parte de la oposición. Es decir, Luis es un gran gerente y él va a tener grandes retos y evidentemente que ese es uno de sus retos, pero él tiene la capacidad de cómo armonizar con todos los diversos sectores de la sociedad dominicana. Y eso lo va a hacer de nuevo en el ejercicio del poder, como lo hizo en la campaña interna, todo el mundo en el partido, un partido totalmente unificado, como lo hizo con la fuerza de oposición, como lo hizo con gran parte de la sociedad dominicana. Luis tiene esa capacidad de lograr armonía entre todos los actores de la vida política y yo sé que lo va a hacer también en la conducción del Estado dominicano. Luis es un gran gerente, un gran conciliador y una persona asequible, viable, una persona con la cual tú puedes tener diferencia, pero una persona decente, prudente y una persona que sin lugar a duda, esa capacidad que ha demostrado él de organización, de gerencia, lo va a demostrar en la conducción del Estado. Vamos a tener en Luis ese gran presidente que la República Dominicana necesita en medio de la grave crisis que vive el país. Los dominicanos... Creo que es eso principalmente, que lo necesita. Sí, en medio de la grave crisis que vive el país necesita un gran gerente y eso es lo que ha escogido como presidente de la República. Bueno, ojalá, Jesús. Ojalá que lo dejen gobernar, que yo creo que eso es lo más importante, que lo Así dejen es. gobernar porque si lo dejan gobernar, él va a poder demostrar todo eso que usted está diciendo. Si lo dejan gobernar, porque si ya le están anunciando una protesta para enero, si no hacen lo que se está pidiendo, si lo dejan gobernar, vamos a ver ahí al final. Jesús Vázquez Martínez, Chu, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Muy amable. como siempre, mis amigos de siempre. Saludos a la nieta, Diandra, la nueva nieta, la hija de Diandra. Señoras y señores. Gracias Chu, gracias Geraldino, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta jornada de hoy, martes 7 de julio. Nos vemos mañana, los dejamos con la programación de Telemicro.